Durante 3 años, él se despertaba a su lado sintiéndose pequeño. Cada mañana era un recordatorio silencioso de que ella era médica y él apenas un maestro de escuela. Cada vez que ella pagaba la cuenta en un restaurante, algo dentro de él moría un poco. Y en el día que finalmente la dejó, cuando ella le suplicó llorando que se quedara, él dijo algo que la destruyó por completo. Te amo, pero me odio cuando estoy contigo. Esta es la historia de cómo el ego puede matar un amor verdadero, de cómo la sociedad puede destruir lo que dos personas construyeron, y de cómo a veces amar a alguien significa admitir que no eres suficiente, incluso cuando en realidad lo eres. Pero para entender por qué él tomó la decisión más dolorosa de su vida, tenemos que volver al principio, a aquel día en que todo comenzó en el lugar más inesperado. Andrea tenía 38 años cuando conoció a Miguel. Llevaba 10 años siendo médica cardióloga. Había construido una carrera sólida en uno de los mejores hospitales privados de la ciudad. Ganaba 45,000 pesos al mes y vivía sola en un departamento amplio en una zona cara. Había estado casada una vez, en sus 20, pero el matrimonio duró apenas 2 años antes de colapsar bajo el peso de 2 carreras demasiado demandantes y la falta de tiempo para construir algo real. Desde entonces, había tenido algunas relaciones cortas, hombres que generalmente eran médicos también, o abogados, o empresarios, hombres que su familia aprobaba sin hacer preguntas, pero ninguno había logrado hacer que sintiera algo más allá de compañía ocasional. Había llegado a pensar que tal vez esa chispa que la gente describía en las películas simplemente no existía para ella, que estaba destinada a tener una vida cómoda, pero emocionalmente plana. Y entonces conoció a Miguel, en el último lugar donde habría esperado encontrar al amor de su vida. En la clase de spinning a las 6 de la mañana de un martes ordinario. Miguel tenía 40 años y llevaba 15 siendo maestro de primaria. Enseñaba matemáticas y ciencias a niños de 4º grado en una escuela pública del centro. Ganaba 4,000 pesos al mes y vivía en un departamento rentado pequeño que compartía con su gato rescatado. Era divorciado también. Su matrimonio había terminado 5 años atrás, cuando su ex esposa se cansó de esperar que él tuviera ambiciones más grandes que enseñar a niños de 9 años. Ella había querido que estudiara para director, que buscara puestos administrativos mejor pagados, que dejara de desperdiciar su inteligencia en un salón de clases. Pero Miguel amaba enseñar. Amaba ver el momento exacto en que un niño entendía un concepto difícil. Amaba ser la persona en quien sus alumnos confiaban cuando tenían problemas en casa. Amaba saber que estaba formando las mentes que algún día cambiarían el mundo. El dinero nunca le había importado mucho, siempre y cuando pudiera pagar su renta, alimentarse y tener suficiente para comprar libros. Era un hombre simple en el mejor sentido de la palabra. Alguien que encontraba alegría en las cosas pequeñas, en una buena conversación, en una tarde leyendo en el parque, en preparar café perfecto los domingos por la mañana. Se conocieron porque ambos habían decidido, casi al mismo tiempo, que necesitaban hacer más ejercicio. Andrea, porque sus chequeos anuales mostraban niveles de estrés preocupantes y su médico le había recomendado actividad física regular. Miguel, porque había llegado a los 40, sintiendo que su cuerpo comenzaba a cobrarle factura por años de descuido. La clase de spinning era brutal, el instructor era implacable y ambos sufrían en bicicletas contiguas 3 veces por semana. Comenzaron a intercambiar miradas de complicidad cuando el instructor gritaba órdenes particularmente sádicas. Luego, sonrisas. Después, comentarios breves al salir. Y finalmente, un día Miguel le preguntó si quería tomar café después de la clase. Ella dijo que sí sin pensarlo demasiado, y esa decisión cambió todo. En aquel primer café hablaron durante 2 horas. Andrea se sorprendió a sí misma contándole cosas que normalmente no compartía con nadie, sobre lo solitario que era su trabajo a pesar de estar rodeada de gente todo el día,
sobre cómo cada vez que perdía un paciente sentía que fallaba como profesional, incluso cuando había hecho todo correctamente, sobre cómo a veces se preguntaba si había sacrificado demasiado de su vida personal por su carrera. Miguel escuchaba de una manera que ella no había experimentado en años, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones inmediatas, simplemente presente. Cuando finalmente le tocó hablar a él, le contó sobre sus alumnos, sobre un niño llamado Diego que había llegado sin saber leer y ahora devoraba libros, sobre cómo cada año se enamoraba un poco de los 30 pequeños humanos que le confiaban, y cómo cada fin de año le rompía el corazón dejarlos ir al siguiente grado. Hablaba con una pasión que Andrea encontró magnética, una forma de ver el mundo que era completamente diferente a la de los hombres que usualmente conocía. No preguntaron sobre trabajos específicos en ese primer café. Ella asumió que él hacía algo corporativo, quizás recursos humanos, por la forma en que hablaba de personas. Él asumió que ella era algún tipo de administradora de hospital por las historias médicas que compartía. Las suposiciones no importaban, porque la conversación fluía de una forma que hacía que todo lo demás fuera irrelevante. Cuando finalmente se dieron cuenta de que llevaban 2 horas hablando y que ella llegaría tarde al hospital y él a la escuela, intercambiaron números con la promesa de repetirlo pronto. Y lo hicieron. Una vez a la semana se convirtió en 2, luego en 3. Los cafés se convirtieron en cenas. Las cenas se convirtieron en largas caminatas por el parque. Y en algún momento, sin ninguno de los dos planearlo realmente, dejaron de ser 2 personas que ocasionalmente tomaban café y se convirtieron en 2 personas que no podían imaginar su día sin hablar con el otro. Fue en la 6ª semana cuando finalmente salió el tema del trabajo de manera directa. Estaban cenando en un restaurante modesto que Miguel había elegido. Un lugar pequeño con comida casera donde él era cliente regular. Andrea había insistido en pagar las últimas 3 salidas y Miguel finalmente había aceptado con cierta incomodidad que ella notó, pero no comentó. Esa noche él insistió en pagar y cuando el mesero trajo la cuenta y Miguel sacó su cartera, ella vio su credencial del sindicato de maestros asomar entre los billetes. «Eres maestro», dijo ella, no como pregunta sino como descubrimiento. Él se puso ligeramente tenso, como si estuviera esperando algún tipo de juicio. «Sí, enseño 4º grado en la escuela primaria Benito Juárez, matemáticas y ciencias». Hubo un momento de silencio en el que Miguel claramente esperaba alguna reacción negativa, pero Andrea simplemente sonrió. «Eso explica por qué hablas de tus estudiantes con tanto amor. Yo soy cardióloga, trabajo en el Hospital San Rafael». Ahora fue el turno de Miguel de procesar la información, y Andrea vio algo cruzar por su rostro, algo que no pudo identificar del todo, pero que en retrospectiva reconocería como el primer destello de la inseguridad que eventualmente los destruiría. El tema del dinero no surgió explícitamente esa noche, pero ambos eran lo suficientemente inteligentes para hacer los cálculos. Ella ganaba más de 10 veces lo que él ganaba. Ella vivía en una zona donde él nunca podría costear renta. Ella conducía un auto del año, mientras que él tomaba el metro. Las matemáticas eran simples y brutales, pero en ese momento ninguno de los dos dijo nada porque la conexión que habían construido se sentía más importante que cualquier número en una cuenta bancaria. Miguel pagó la cuenta esa noche con una propina generosa que probablemente representaba más de lo que debería haber gastado, y cuando salieron del restaurante tomó la mano de Andrea por primera vez. Ella entrelazó sus dedos con los de él y pensó que finalmente, a los 38 años, había encontrado lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. Caminaron por las calles sin rumbo particular, hablando sobre todo y nada, y cuando finalmente llegó el momento de despedirse, él la besó bajo la luz de un farol en una esquina cualquiera. Fue un beso suave, casi tímido,
completamente diferente a los besos confiados y técnicos de los médicos con los que había salido, y fue perfecto. Los siguientes 6 meses fueron, sin exagerar, los más felices que Andrea había experimentado en su vida adulta. Miguel era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Era atento sin ser asfixiante, inteligente sin ser presumido, gracioso sin tratar demasiado, y tenía una forma de hacer que se sintiera vista que iba más allá de lo superficial. Él recordaba los detalles pequeños, cómo le gustaba el café exactamente, que odiaba el cilantro pero amaba el perejil, que su día más difícil era siempre los lunes porque tenía 3 cirugías seguidas. Cuando ella llegaba a su casa después de un día particularmente brutal, él aparecía con comida que había cocinado, nada elaborado, pero hecho con cuidado, y se sentaba a escucharla desahogarse sin ofrecer soluciones que no había pedido. La hacía reír con historias absurdas de sus alumnos, como el niño que había insistido en que 2 más 2 era 5 porque se veía mejor, o la niña que había decidido que quería ser doctora de dinosaurios cuando creciera. Miguel tenía esa capacidad rara de encontrar magia en lo ordinario, y Andrea descubrió que eso era exactamente lo que había estado faltando en su vida, perfectamente ordenada, pero emocionalmente estéril. Miguel, por su parte, se había enamorado de Andrea de una forma que lo tomó completamente por sorpresa. Después de su divorcio, había asumido que su vida romántica era algo del pasado, que se conformaría con la compañía ocasional y se enfocaría en su trabajo y sus hobbies. Pero Andrea lo hacía querer más. La admiraba profundamente, la forma en que hablaba sobre su trabajo con tanta dedicación, cómo cada paciente importaba genuinamente, incluso cuando trataba con decenas cada semana, cómo equilibraba la ciencia fría de la medicina con una empatía genuina que él sabía que no todos los doctores poseían. Ella era brillante, hermosa, exitosa, y por alguna razón incomprensible para él, había elegido estar con un maestro de primaria que ganaba 4,000 pesos al mes. En esos primeros 6 meses, logró no pensar demasiado en la disparidad entre sus vidas. Se enfocaba en lo que tenían, no en lo que le faltaba a él, y funcionaba, o al menos parecía funcionar, hasta que comenzaron a aparecer las primeras grietas. La primera grieta real apareció en el cumpleaños de Andrea. Él quería hacer algo especial, algo que le demostrara cuánto la amaba, pero su presupuesto era limitado de formas que nunca antes habían importado tanto. Ahorró durante 2 meses, sacrificando salidas y gastos personales, y finalmente logró juntar suficiente para comprarle un regalo que sintió que era digno de ella. Una edición especial de su libro favorito, 100 años de soledad, con ilustraciones originales y pasta dura. Costó 1,200 pesos, más de lo que él usualmente gastaba en cualquier cosa que no fuera renta o comida, pero quería que fuera perfecto. El día de su cumpleaños, la llevó a cenar a un restaurante que estaba en el límite superior de lo que podía costear. Uno, donde tuvo que hacer reservación con 3 semanas de anticipación. Durante la cena, le dio el libro envuelto con cuidado. Ella lo abrió y sus ojos se iluminaron genuinamente. «Miguel, es hermoso. Gracias». Lo besó sobre la mesa y él se sintió orgulloso. Sintió que había logrado darle algo significativo a pesar de sus limitaciones. Pero entonces, 2 días después, Andrea mencionó casualmente que su exnovio, un cardiólogo como ella, solía regalarle joyas en su cumpleaños. No lo dijo con mala intención, no estaba comparando. Simplemente era una observación que salió en medio de una conversación sobre relaciones pasadas. Pero Miguel escuchó esa frase y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Joyas, diamantes, presumiblemente, o al menos oro, cosas que costaban lo que él ganaba en meses enteros. Esa noche, acostado en su cama, pensó en el libro que había comprado con tanto esfuerzo y de repente le pareció patético. 1,200 pesos, que para él eran un sacrificio enorme, eran lo que Andrea probablemente gastaba sin pensarlo en una comida.
Y su ex, ese cardiólogo sin nombre ni rostro, le daba joyas como quien da flores. Miguel no durmió bien esa noche, y aunque no lo sabía todavía, esa fue la primera de muchas noches en las que la diferencia entre sus mundos se sentiría como un abismo imposible de cruzar. La segunda grieta apareció en Navidad, 6 meses después de que comenzaran a salir oficialmente. Andrea lo invitó a la cena familiar de Nochebuena. Él aceptó nervioso pero esperanzado, queriendo causar una buena impresión, queriendo que la familia de ella viera lo que ella aparentemente veía en él. Se compró ropa nueva para la ocasión, gastando más de lo sensato en una camisa y pantalones que esperaba lo hicieran ver presentable. Llegó a la casa de los padres de Andrea con una botella de vino que el vendedor de la tienda le había asegurado era apropiada para la ocasión, aunque su conocimiento de vinos era prácticamente nulo. La casa era impresionante, una residencia enorme en una zona exclusiva con jardines perfectamente cuidados y un auto de lujo en la entrada. Miguel sintió que sus pantalones nuevos de repente no eran tan nuevos ni tan apropiados. La familia de Andrea era educada, cortés, superficialmente amable. El padre era empresario retirado. La madre había sido abogada antes de dedicarse a obras de caridad. Había 2 hermanos, uno gerente de banco y otro arquitecto exitoso, ambos con esposas profesionales y conversaciones que giraban alrededor de inversiones, viajes internacionales y proyectos caros. Durante la cena, cuando inevitablemente llegó la pregunta sobre qué hacía Miguel, él respondió con lo que esperaba fuera orgullo, pero probablemente sonó como disculpa. Soy maestro de primaria. Enseño 4º grado. Hubo un silencio brevísimo, probablemente menos de 2 segundos, pero para Miguel se sintió como una eternidad. La madre de Andrea sonrió de esa forma que Miguel reconoció inmediatamente como condescendencia disfrazada de amabilidad. ¡Qué noble! Los maestros son tan importantes. El tono decía claramente lo que no, pero no para mi hija. El padre cambió el tema rápidamente a algo sobre el mercado de valores, una conversación en la que Miguel no podía participar porque no tenía inversiones, no tenía ahorros significativos, apenas tenía suficiente para llegar al fin de mes. Andrea notó la incomodidad de Miguel, tomó su mano bajo la mesa, un gesto de solidaridad que él apreció, pero que de alguna forma también lo hizo sentir más pequeño, como si necesitara ser protegido. Intentó participar en las conversaciones cuando podía, haciendo preguntas inteligentes, incluso cuando no entendía completamente los temas, pero era obvio para todos, especialmente para él mismo, que no encajaba en ese mundo. Cuando finalmente se fueron esa noche, Andrea le pidió disculpas por su familia. Son snobs, lo siento, pero les vas a caer bien cuando te conozcan mejor. Miguel asintió y sonrió y dijo que no era problema, pero por dentro sabía que ella estaba equivocada. No era cuestión de que lo conocieran mejor, era cuestión de que él era un maestro de primaria que ganaba 4,000 pesos al mes, y en el mundo de ellos, eso lo convertía en algo menos que adecuado para su hija doctora. Las grietas continuaron apareciendo, pequeñas y constantes como gotas de agua que eventualmente erosionan piedra. Estaba la vez que salieron con las amigas de Andrea, todas profesionales exitosas, casadas con hombres igualmente exitosos, y las conversaciones giraban alrededor de temas que Miguel no podía seguir. Renovaciones de casas que costaban más que todo lo que él ganaría en una década, viajes a Europa que eran rutinarios para ellos, pero completamente inalcanzables para él, escuelas privadas caras para sus hijos, donde la colegiatura mensual excedía su salario entero. Él se sentaba en silencio la mayor parte del tiempo, sonriendo educadamente, sintiendo cómo se volvía invisible en esas reuniones. Andrea siempre intentaba incluirlo, dirigiendo conversaciones hacia temas más universales, pero era obvio que estaba haciendo un esfuerzo, y eso de alguna forma lo hacía peor. No quería ser el proyecto de caridad de su novia, el que necesitaba ser rescatado conversacionalmente, porque no podía mantenerse solo en su círculo social. Estaba la vez que el auto de Andrea se descompuso,
y ella comentó casualmente que compraría uno nuevo porque ya tiene 5 años y necesito algo más confiable. 5 años era nuevo para Miguel. Él todavía tomaba el metro porque no podía costear ni siquiera un auto usado. Pero para ella, 5 años era tiempo de reemplazo, y lo decía con la misma naturalidad con la que él decidiría reemplazar una camisa desgastada. Estaba la vez que ella invitó gente a su departamento y uno de los invitados, sin saber que Miguel vivía en un lugar mucho más modesto, comentó que vivir en menos de 100 metros cuadrados debe ser claustrofóbico. Miguel vivía en 50 metros cuadrados y nunca le había parecido claustrofóbico hasta ese momento. Estaba la acumulación constante de pequeñas cosas, de momentos donde la diferencia entre sus realidades se hacía imposible de ignorar, donde él se daba cuenta de que para ella, cosas que para él eran lujos inalcanzables, eran apenas la línea base de normalidad. Y estaba el tema del dinero en las citas, que se había convertido en un campo minado emocional que ninguno de los dos sabía cómo navegar. Andrea había intentado, en las primeras semanas, dejar que Miguel pagara porque sabía que para muchos hombres eso importaba. Pero rápidamente se dio cuenta de que cuando él pagaba, significaba que estaba sacrificando cosas que necesitaba. Una vez lo vio contar billetes cuidadosamente antes de salir, haciendo cálculos mentales sobre cuánto podía gastar sin quedarse corto para sus gastos básicos. Después de eso, ella comenzó a insistir en pagar, o al menos dividir cuentas, pero cada vez que lo hacía, veía algo en los ojos de Miguel. Una mezcla de gratitud y humillación que la hacía sentir terrible, porque ella sabía que para él, no poder pagar por su novia era una falla fundamental de masculinidad, algo que la sociedad le había enseñado que definía su valor como hombre. Y ella odiaba eso, odiaba que el dinero estuviera arruinando algo que de otra forma era perfecto, pero no sabía cómo arreglarlo sin hacerlo sentir peor. Miguel comenzó a trabajar horas extras. Tomó un segundo trabajo dando clases particulares 2 tardes a la semana. Le decía a Andrea que era porque quería ahorrar para el futuro, pero ambos sabían la verdad. Estaba intentando desesperadamente reducir la brecha entre ellos, intentando sentir que podía contribuir de forma más equitativa a la relación. Pero incluso con el trabajo extra, ganando quizás 6,000 pesos al mes ahora en lugar de 4,000, la diferencia seguía siendo astronómica. Y el trabajo extra significaba menos tiempo juntos, significaba que llegaba exhausto a sus citas, que cancelaba planes porque estaba demasiado cansado, que su humor empeoraba porque nunca descansaba realmente. Andrea le rogaba que dejara el trabajo extra, le decía que no importaba, que ella tenía suficiente dinero para ambos si hacía falta. Pero cada vez que decía eso, veía cómo algo se rompía un poco más en los ojos de Miguel. El punto de quiebre comenzó a gestarse 1 año y medio después de que empezaran a salir, aunque ninguno lo reconoció en el momento. Era el cumpleaños número 40 de Miguel, y Andrea quería hacer algo especial. Sin decirle nada, planeó un viaje sorpresa para el fin de semana. Un resort en la playa, todo pagado, vuelos incluidos. Pensó que sería romántico. Pensó que le daría un respiro del estrés constante que había notado en él últimamente. Cuando se lo dijo, esperando verlo emocionado, en cambio vio su rostro cerrarse. «No puedo aceptar eso», dijo él con voz tensa. «¿Por qué no?», preguntó ella genuinamente confundida. «Porque yo nunca podría hacer lo mismo por ti», respondió él. Y en su voz había algo que ella no había escuchado antes, algo cercano a resentimiento. Pelearon esa noche, su primera pelea real. Andrea argumentaba que el dinero no importaba, que ella quería hacer algo lindo por él porque lo amaba. Miguel argumentaba que para él sí importaba, que cada vez que ella pagaba por cosas que él no podía costear, sentía que estaba perdiendo un pedazo de su dignidad. «No quiero ser tu mascota», le dijo con una dureza que la dejó sin aliento. «No quiero ser el proyecto de caridad de mi novia exitosa». Canceló el viaje y pasaron 2 semanas apenas hablando. Miguel se sentía culpable por haber explotado. Sabía que Andrea solo intentaba ser generosa,
pero no podía explicarle de forma que ella entendiera cómo se sentía vivir constantemente en la sombra de su éxito. Para Andrea, el dinero era simplemente algo que tenía, una herramienta para hacer la vida más fácil y placentera. Para Miguel, era un recordatorio constante de que no era suficiente, de que había elegido una carrera noble, pero mal pagada, de que la sociedad lo veía como menos valioso que ella simplemente porque su cuenta bancaria tenía menos ceros. Eventualmente se reconciliaron, ambos pidiendo disculpas, ambos prometiendo comunicarse mejor. Pero algo había cambiado. La pelea había sacado a la superficie algo que ambos habían estado tratando de ignorar, que la diferencia entre sus mundos estaba creando una grieta que el amor, por más fuerte que fuera, tal vez no podía cerrar. Los siguientes 6 meses fueron una montaña rusa emocional. Había días buenos, donde parecía que habían superado el problema, donde podían simplemente disfrutar de estar juntos sin que el tema del dinero se interpusiera. Pero había cada vez más días malos, días donde Miguel se ponía irritable sin razón aparente, donde rechazaba invitaciones de Andrea a hacer cosas que él sabía que no podía pagar, donde se aislaba emocionalmente de formas que ella no sabía cómo penetrar. Comenzó a llegar tarde a las citas, a veces cancelándolas con excusas de último minuto. Empezó a evitar eventos sociales donde sabía que estaría rodeado de gente del mundo de Andrea, gente frente a la cual se sentía inadecuado. Andrea veía cómo se alejaba, pero no sabía qué hacer para detenerlo. Cada vez que intentaba hablar del tema, él decía que estaba bien, que solo estaba cansado del trabajo, pero ella sabía que había algo más profundo sucediendo. Fue en una cena particularmente tensa, 2 años después de haberse conocido, cuando todo comenzó a derrumbarse de forma irreversible. Estaban en un restaurante, uno modesto que Miguel había elegido específicamente porque sabía que podía pagar su parte. Andrea había estado hablando sobre su día, sobre una cirugía complicada que había realizado con éxito, sobre un paciente que probablemente le debía la vida. Miguel escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en cómo esa mañana uno de sus alumnos le había preguntado por qué los maestros ganaban tan poco si su trabajo era tan importante. El niño de 9 años había hecho la pregunta con inocencia absoluta, pero para Miguel había sido como un cuchillo, porque no tenía una buena respuesta, porque la verdad era que la sociedad no valoraba su trabajo, no de la forma que valoraba el trabajo de un doctor o un abogado o un empresario. Y mientras Andrea seguía hablando sobre salvar vidas y procedimientos complejos, él pensaba en que su trabajo también era importante, que formar mentes jóvenes también hacía una diferencia. Pero nadie escribía artículos sobre maestros exitosos, nadie los ponía en portadas de revistas, nadie los valoraba económicamente de la forma que se merecían. ¿Estás escuchando?, preguntó Andrea, notando su distracción. Sí, perdón, es solo que estoy cansado, mintió él, pero ella no le creyó esta vez. Miguel, necesitamos hablar de lo que realmente está pasando. Has estado distante durante meses. Es algo que yo hice. Él quiso decir que no, quiso tranquilizarla, pero en cambio las palabras que salieron fueron: ¿alguna vez te avergüenzas de mí? La pregunta tomó a Andrea completamente por sorpresa. ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Por qué preguntarías eso? Miguel dejó su tenedor. Ya no tenía hambre de todas formas. Porque veo cómo te mira tu familia. Veo cómo tus amigas me tratan, como si fuera una curiosidad. El maestro pobre que de alguna forma logró atrapar a la doctora rica. Veo cómo tienes que explicarme, defenderme, justificarme constantemente. Andrea quiso protestar, pero él continuó. Y lo peor es que no puedo culparlos, porque tienen razón. Tú eres brillante y exitosa y podrías tener a cualquiera. Y yo soy solo un maestro que gana 4,000 pesos al mes y que nunca va a poder darte las cosas que mereces. Andrea sintió lágrimas quemando en sus ojos. Yo no quiero cosas, te quiero a ti. ¿Cuántas veces tengo que decirte que el dinero no me importa? Pero Miguel negó con la cabeza.
Dices que no importa porque tú lo tienes. Es fácil decir que el dinero no importa cuando nunca has tenido que preocuparte por él, pero para mí importa, Andrea. Importa porque cada vez que salimos y tú pagas, muero un poco por dentro. Importa porque cada vez que tus amigas hablan de sus viajes caros y sus casas grandes y yo no puedo contribuir nada a la conversación, me siento invisible. Importa porque llevo 2 años sintiendo que no soy suficiente para ti y probablemente nunca lo seré. Dejó algo de dinero en la mesa, suficiente para cubrir su mitad de la cuenta, y se levantó. Necesito tiempo para pensar, dijo. Y se fue del restaurante, dejando a Andrea sentada sola con lágrimas corriendo por su rostro y la terrible sensación de que acababa de perder algo que no sabía cómo recuperar. Pasaron 3 semanas sin hablar. Andrea le mandó mensajes que él respondía brevemente, siempre con excusas de estar ocupado. Ella quería darle espacio, pero también estaba aterrada de que el espacio se convirtiera en distancia permanente. Miguel pasó esas 3 semanas en una especie de infierno emocional. Sabía que amaba a Andrea. Eso nunca había estado en duda. Pero también sabía que algo fundamental estaba roto en él. Algo que tenía que ver con años de mensajes sociales sobre el valor de un hombre, sobre proveer, sobre ser capaz de cuidar de tu pareja. Racionalmente sabía que esos eran conceptos anticuados, que las parejas modernas compartían responsabilidades de formas más equitativas. Pero las creencias racionales no cambiaban cómo se sentía, no cambiaban la vergüenza que experimentaba cada vez que no podía pagar, la inadecuación que sentía en eventos sociales de ella, el peso constante de sentirse menos que. Finalmente, aceptó verse con ella. Se encontraron en el mismo parque donde habían tenido tantas conversaciones felices en los primeros meses de su relación. Andrea se veía cansada, había estado durmiendo mal preocupada por él. «Gracias por venir», dijo ella suavemente. Miguel asintió, sin confiar en su voz todavía. Se sentaron en una banca y por un momento ninguno habló, ambos observando a familias pasar, niños jugando, la normalidad mundana de la vida continuando alrededor de su crisis personal. Finalmente, Miguel habló. «Necesito decirte algo, y necesito que me escuches hasta el final». Andrea asintió, aferrándose a su mano como si fuera un salvavidas. «Te amo. Eso es lo primero y lo más importante que necesitas saber. Te amo más de lo que he amado a nadie en mi vida, pero no puedo seguir así. Cada día que paso contigo, cada día que veo la diferencia entre nuestras vidas, algo en mí se rompe un poco más. No es tu culpa, no hiciste nada mal. Pero la verdad es que no puedo vivir sintiéndome menos que, sintiéndome como si estuviera fallando constantemente, porque no gano lo suficiente, porque no puedo darte lo que otros hombres podrían darte». Andrea lo interrumpió, su voz quebrada. «Pero yo no quiero lo que otros hombres pueden darme, te quiero a ti». Miguel apretó su mano, lágrimas corriendo por su propio rostro ahora. «Lo sé, y eso hace esto aún más difícil. Porque no estoy terminando esto porque no nos amemos. Lo estoy terminando porque me estoy empezando a odiar a mí mismo. Cada día me despierto a tu lado y pienso en todas las formas en que no soy suficiente. Pienso en cómo tu familia me ve, en cómo tus amigos me ven, en cómo probablemente me ves tú, aunque seas demasiado amable para admitirlo. Y lo peor es que no puedo cambiar eso. No voy a dejar de ser maestro, es quien soy. No voy a de repente ganar 10 veces más. Esta es mi vida, y es una buena vida, una vida significativa. Pero no es compatible con la tuya, no de la forma que ambos merecemos. Andrea estaba sollozando ahora, aferrándose a él. «No me hagas esto, podemos resolverlo. Podemos ir a terapia, podemos hablar más, podemos...» Pero Miguel negó con la cabeza. «Lo he pensado durante semanas, y la verdad es que no hay solución aquí que no requiera que uno de nosotros cambie fundamentalmente quién es. Tú no deberías tener que disculparte por tu éxito o esconder tu riqueza para hacerme sentir mejor. Y yo no puedo dejar de sentir lo que siento solo porque racionalmente sé que es injusto. He intentado, Andrea. Dios sabe que he intentado. Pero no puedo seguir sintiéndome pequeño en mi propia relación.
No puedo seguir viendo pena en los ojos de la gente cuando les digo que soy maestro y que mi novia es doctora. No puedo seguir muriendo por dentro cada vez que tú pagas porque yo no puedo. Se quedaron sentados en esa banca durante horas, llorando juntos, aferrándose el uno al otro, sabiendo que esto era el final, pero sin querer soltarse todavía. Eventualmente, cuando el sol comenzó a ponerse y el parque empezó a vaciarse, Miguel se levantó. Necesito que sepas que esto no tiene nada que ver contigo siendo menos de lo que necesito. Tiene que ver conmigo no siendo capaz de aceptar quién soy en relación a ti. Y sé que eso es mi problema, mi falla, no tuya, pero sigue siendo real y sigue siendo algo que no puedo superar. La besó una última vez, un beso que sabía a lágrimas saladas y a despedida, y luego se alejó. Andrea se quedó sentada en esa banca hasta que oscureció completamente, llorando por un amor que era real y profundo, pero que no fue suficiente para vencer las fuerzas invisibles que lo destruyeron. Los meses siguientes fueron los más difíciles que Andrea había experimentado. Sabía intelectualmente que no había hecho nada malo, que no podía disculparse por su éxito o su situación financiera. Pero emocionalmente se sentía responsable, sentía que debería haber podido hacer más, decir algo diferente, encontrar alguna manera de hacer que Miguel se sintiera valorado. Pasaba noches enteras despierta, revisando conversaciones, buscando el momento exacto en que todo se torció, preguntándose si había sido insensible sin darse cuenta, si había dicho cosas que sin querer reforzaron sus inseguridades. Sus amigas intentaban consolarla, diciendo que él era el del problema, que necesitaba crecer y superar su ego frágil. Pero ella sabía que no era tan simple. Sí, el orgullo de Miguel jugó un papel, pero también lo hizo una sociedad que enseña a los hombres que su valor está en su cuenta bancaria, que mide el éxito en términos puramente financieros, que hace que un maestro brillante y dedicado se sienta menos, que porque el mercado no valora su trabajo de la forma que valora el de otros. Miguel también sufrió, aunque de una forma diferente. Se sentía aliviado y devastado al mismo tiempo. Aliviado porque ya no tenía que sentir esa presión constante, ese peso de inadecuación que había estado llevando durante 2 años. Pero devastado porque había perdido a la mujer que amaba y sabía que había sido su propia incapacidad de manejar sus inseguridades lo que causó el final. Pasó meses segundo adivinándose, preguntándose si había sido demasiado orgulloso, si debería haber simplemente aceptado la generosidad de Andrea sin dejar que hiriera su ego. Pero siempre llegaba a la misma conclusión, que incluso si hubiera podido forzarse a quedarse, habría terminado resintiendo a Andrea eventualmente, culpándola por algo que no era su culpa, simplemente porque ella representaba todo lo que él no era. 2 años después del rompimiento, Miguel seguía siendo maestro en la misma escuela, seguía ganando aproximadamente lo mismo, seguía amando su trabajo de la forma en que siempre lo había hecho. Había salido con algunas mujeres ocasionalmente, nada serio. Una de ellas era otra maestra, alguien que entendía su mundo, que ganaba aproximadamente lo mismo que él, con quien no tenía que sentir ningún tipo de desbalance. Salieron durante unos meses, y ella era amable e interesante y completamente apropiada para él en todos los sentidos prácticos. Pero no era Andrea. No lo hacía sentir de la forma en que Andrea lo había hecho. No tenía esa chispa que hace que quieras compartir cada pensamiento pequeño con alguien, que hace que hasta los momentos mundanos se sientan especiales. Era adecuada, segura y completamente insatisfactoria de formas que él sabía que eran injustas para ella. Eventualmente terminó esa relación también, siendo honesto de que no era justo continuar cuando su corazón no estaba realmente en ello. Andrea también había intentado seguir adelante. Había vuelto a salir con hombres de su círculo social, médicos y abogados y empresarios que sus amigas le presentaban insistiendo en que necesitaba alguien de su nivel. Tuvo una relación de 8 meses con un cirujano cardiovascular, alguien brillante y exitoso
que ganaba incluso más que ella, alguien con quien podía hablar sobre casos complicados y que entendía las demandas de su trabajo. En papel era perfecto, exactamente el tipo de hombre que su familia había querido para ella desde el principio. Pero había algo fundamental faltando. No había esa facilidad que había tenido con Miguel, esa sensación de poder ser completamente ella misma, sin filtros. El cirujano era impresionante, pero también intimidante, competitivo de formas que a veces se sentían más como rivalidad que como asociación. Y nunca, ni una sola vez en esos 8 meses, la hizo reír de la forma en que Miguel lo había hecho contando historias absurdas de sus alumnos. Cuando esa relación terminó, Andrea se dio cuenta de que había estado tratando de reemplazar algo irreemplazable, buscando en los lugares correctos por las razones equivocadas. 3 años después del rompimiento, Andrea estaba en su departamento en un sábado por la tarde cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Consideró ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Cuando abrió la puerta, su corazón literalmente se detuvo por un segundo. Era Miguel. Se veía diferente, un poco más viejo, obviamente, algunas canas más, pero esencialmente el mismo. «Hola», dijo él suavemente. «Hola», respondió ella, su voz apenas un susurro. Se quedaron mirándose por un momento que se sintió eterno. «¿Puedo entrar?», preguntó él. Ella asintió, haciéndose a un lado. Se sentaron en la sala, ese mismo sofá donde habían compartido tantas conversaciones, y por un momento ninguno supo qué decir. Finalmente, Miguel habló. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre todo lo que pasó, y necesitaba verte, necesitaba decirte algo». Andrea sintió esperanza florecer en su pecho, una esperanza que inmediatamente intentó sofocar porque no sabía si podría sobrevivir perderlo de nuevo. «Estaba equivocado», continuó él. «No sobre terminar. Creo que en ese momento era lo que ambos necesitábamos, pero estaba equivocado sobre las razones. Pensé que el problema era que tú tenías más que yo, que la diferencia económica era lo que nos estaba destruyendo. Pero he pasado estos 3 años saliendo con gente más apropiada para mí, gente en mi mismo nivel económico, y ¿sabes qué descubrí? Que el dinero no era realmente el problema». «¿Entonces qué era?», preguntó Andrea, lágrimas ya formándose en sus ojos. «Era yo, era mi incapacidad de aceptarme a mí mismo por lo que soy. Estaba tan ocupado comparándome con algún estándar imposible de masculinidad que no podía simplemente estar presente en lo que teníamos, y te perdí por eso. Perdí lo mejor que me había pasado porque no podía ver más allá de mi propio ego herido». Se quedaron en silencio por un momento. «He hecho terapia», continuó Miguel, 1 año y medio de ella. Y he trabajado en esas cosas, en entender de dónde vienen esas inseguridades, en aprender a valorar mi propio trabajo por lo que es sin necesidad de compararlo con el de otros. Y he llegado a un lugar donde creo que podría ser mejor, ser el tipo de pareja que mereces». Andrea sintió emociones conflictivas batallando en su interior. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que sí, que podían intentarlo de nuevo. Pero otra parte, la parte que había pasado por el dolor devastador de perderlo, era más cautelosa. «Miguel, te amo. Nunca dejé de amarte, pero no sé si eso es suficiente. No sé si el amor por sí solo puede superar lo que nos separó». Él asintió, claramente esperando esa respuesta. «Lo sé, y no estoy aquí para pedirte que volvamos inmediatamente, o para pretender que 3 años de terapia han arreglado décadas de condicionamiento social. Pero estoy aquí para decirte que si todavía sientes algo por mí, si hay, aunque sea una pequeña parte de ti, que piensa que podríamos tener una segunda oportunidad, yo quiero intentarlo. De verdad, intentarlo esta vez, sin orgullo mal ubicado, sin dejar que las opiniones de otros nos importen más que lo que sentimos». Andrea lo miró. Este hombre que había sido su todo hace 3 años, este hombre cuyas inseguridades habían destruido algo hermoso, pero cuya honestidad ahora, sobre esas mismas inseguridades, era increíblemente valiente. «Necesito tiempo», dijo ella finalmente.
Necesito tiempo para pensar, para procesar esto. No puedo simplemente saltar de vuelta a donde estábamos, como si nada hubiera pasado. Miguel asintió. Entiendo completamente. Toma todo el tiempo que necesites. Y si decides que no quieres arriesgarte de nuevo, lo entenderé. Pero necesitaba que supieras que he cambiado, o al menos estoy intentando cambiar, y que nunca dejé de amarte ni un solo día de estos 3 años. Pasaron las siguientes 2 semanas hablando, realmente hablando, de formas que tal vez no habían hecho lo suficiente la primera vez. Miguel le contó sobre su terapia, sobre los descubrimientos que había hecho sobre sí mismo, sobre cómo había aprendido que su valor como persona y como hombre no estaba definido por su cuenta bancaria, sino por el impacto que tenía en sus alumnos, por el amor que era capaz de dar, por la integridad con la que vivía su vida. Andrea compartió su propio viaje, cómo el rompimiento la había forzado a examinar sus propias suposiciones sobre el amor y el éxito, cómo había aprendido que la compatibilidad financiera no garantizaba la compatibilidad emocional, cómo la estabilidad económica no podía reemplazar la conexión genuina. Eventualmente, cuidadosamente, comenzaron a salir de nuevo. Esta vez estableciendo límites más claros, comunicando más honestamente sobre sus sentimientos y preocupaciones. No fue perfecto, nunca podría serlo porque los desafíos que los habían separado inicialmente no habían desaparecido completamente. La familia de Andrea seguía siendo snob, aunque ella había puesto límites más firmes sobre cuánto de sus opiniones permitiría influenciar su vida. Miguel seguía teniendo momentos de inseguridad, pero ahora los reconocía y hablaba de ellos, en lugar de dejar que se pudrieran en silencio. Y Andrea había aprendido a no minimizar sus sentimientos incluso cuando no los entendía completamente, a darle espacio para procesar sin sentir que tenía que arreglar todo inmediatamente. 2 años después de esa conversación en su departamento, estaban casados. Fue una boda pequeña, íntima, muy diferente a la producción grande que la familia de Andrea había querido. Miguel nunca se sintió completamente cómodo con su situación financiera desigual. Probablemente nunca lo haría, pero había aprendido a manejarlo de formas más saludables. Habían llegado a acuerdos prácticos, cuentas separadas, cada uno contribuyendo proporcionalmente a gastos compartidos, decisiones grandes tomadas en conjunto. No era perfecto, pero funcionaba. Y más importante que cualquier arreglo financiero, habían construido una base de honestidad brutal y comunicación constante que les permitía navegar los desafíos cuando surgían. La historia de Andrea y Miguel no tiene un final completamente feliz, porque la vida real raramente los tiene. Pero tiene un final honesto, un final que reconoce que el amor, por más fuerte que sea, existe dentro de contextos sociales complejos que lo afectan de formas que no siempre podemos controlar. Que a veces el ego y el orgullo pueden destruir algo hermoso, pero que con trabajo y honestidad, a veces esas cosas pueden ser reconstruidas de formas más fuertes. Que la diferencia económica en las relaciones es un desafío real, especialmente cuando los valores sociales sobre masculinidad y éxito están tan entrelazados con el dinero. Pero también es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el valor de la vulnerabilidad, sobre aprender a amarse a uno mismo lo suficiente como para poder amar a alguien más sin resentimiento. Si esta historia te tocó de alguna forma, si has vivido algo similar, si has sentido que no eres suficiente en una relación por razones que no puedes controlar, o si has amado a alguien que no podía aceptar tu amor por sus propias inseguridades, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame desde qué país nos estás escuchando, porque historias como esta son universales, trascienden fronteras y culturas. Son sobre la condición humana, sobre cómo navegamos el amor en un mundo que constantemente nos dice que nuestro valor está en lo que ganamos, en lugar de en quiénes somos. Suscríbete para más historias reales de relaciones complejas, de amores que enfrentan desafíos del mundo real, de personas intentando encontrar la felicidad en un mundo que a menudo
hace eso increíblemente difícil. Y recuerda, tu valor no está en tu cuenta bancaria, está en cómo tratas a las personas, en el impacto que tienes en el mundo, en el amor que eres capaz de dar y recibir. El dinero puede hacer la vida más fácil, pero nunca puede comprar las cosas que realmente importan.